Bueno, vamos volviendo. Mientras tanto voy haciendo un cuadro en pantalla. Bueno, un minutito y termino de hacer el cuadro en pantalla y seguimos. Bueno, vamos a continuar. Saco un segundito y ahí vuelvo a poner en pantalla. Bueno, vamos a comenzar con un nuevo tema que igual se relaciona con el complejo de Edipo, se relaciona con la compulsión de repetición, el síntoma, el fantasma, todo lo que venimos trabajando hasta el momento. Un poco este tema es el que me llevó a querer dar este curso, es un tema y se llama alienación-separación. Son dos posiciones subjetivas
Posición subjetiva me refiero a qué rol cumplimos frente al otro. ¿Sí? Posición subjetiva es cómo quedamos frente al otro del lazo social. El otro es mamá, papá, hermanos, primos, abuelos, docentes, parejas, amigos, médicos, analistas, bueno, jefes. La idea es cualquier otro. Pero hubo un otro que fue el primer otro, que fue la madre o función materna, y fue quien nos dio un lugar, un primer lugar en la vida. Fue la primera persona que nos nombró. Entonces, lo que vamos a ver es dos posiciones subjetivas, o sea, dos lugares que puedo ocupar frente al otro. Lacan, voy a usar a Lacan, cualquier cosa, todo lo que voy a explicar se encuentra en los seminarios 10 y 11, ¿sí? Seminarios, los textos 10 y 11 de Lacan. Sé que son complejos y que tienen un montón de clases, así que bueno, la idea es bajar esto teórico a la clínica. Pero bueno, son dos posiciones subjetivas en donde una persona puede pasar de un tengo que ser así a un quiero ser así. O sea, pasar del tengo que ser así para que el otro me quiera a un quiero ser así y si el otro no lo avala, no pasa nada. No sufro por eso. Son dos posiciones subjetivas que tengo frente al otro y entre esas dos posiciones está el neurótico toda la vida. En realidad, la primera posición subjetiva la podemos tener toda la vida hasta que decidimos cortar con eso, decidimos dejar de sufrir, dejar de repetir y armar algo distinto, ¿sí? Entonces, voy a empezar con la explicación. Este tema se llama operaciones de alienación y separación del otro. Operaciones de alienación y separación del otro. Son dos posiciones subjetivas, o sea que el sujeto neurótico se va a encontrar determinado por dos posiciones. A ir explicando mientras voy mostrando un cuadro en pantalla. Si se traba internet porque estoy compartiendo pantalla y hablando, me avisan y cualquier cosa, el cuadro se los enviaré por otro medio y lo explicaré con las palabras, ¿sí? Probemos, yo supongo que va a funcionar, pero si vemos que se cuelga internet, me avisan y saco el cuadro y lo hablamos. Bueno, vamos a intentar. Bueno, ¿ahí se ve el cuadro? Sí, bien. La idea es la siguiente. Al principio habíamos dicho que si pensamos en el complejo de Edipo, que lo vimos la primera y segunda clase, si pensamos en el complejo de Edipo, al principio, cuando somos bebés, vamos a depender absolutamente de un otro. Ese primer otro es quien va a estar a cargo de nuestros cuidados. Y no solo que vamos a depender absolutamente de ese otro, sino que ese otro es el primero que nos nombra, es el primero que nos da un lugar en el lazo social. Y entonces es el que básicamente me determina al principio de mi vida. Entonces, ¿qué pasaba? Yo les había comentado que cuando nacemos, antes de nacer, ya fuimos hablados por un otro. Ya fuimos pensados, ya fuimos nombrados, ¿sí? Cuando la madre queda embarazada, incluso antes de quedar embarazada, ya capaz hubo un deseo de si esa persona quería ser madre, si quería tener hijos, cómo pensaba que iban a ser esos hijos. Entonces, ya venimos hablados por el otro. Cuando nacemos, venimos a ocupar un lugar que tiene que ver más con las expectativas y frustraciones del otro. El otro, por ahora, va a ser madre o función materna, ¿sí? Recuerden que no necesariamente es la madre, sino quien esté a cargo de los cuidados. Entonces,
saco un segundito y ahora lo vuelvo a compartir. Vamos a ir, me gusta ir sacando el cuadro como para verlos y después vuelvo a poner el cuadro. Entonces, al principio vamos a quedar como objetos de las expectativas y frustraciones del otro. Quedamos como objeto, ¿por qué? Porque Lacan va a decir que cuando somos sujetos, estamos tomando decisiones, estamos decidiendo, tiene que ver más, el sujeto tiene que ver con su deseo. ¿Sí? Cuando hablamos de sujeto, es un sujeto deseante. Y cuando somos bebés, dependemos absolutamente del otro, de hecho no tenemos lenguaje, el otro habla por nosotros. Y entonces cuando nacemos necesitamos del otro y es algo necesario que ese otro nos determine cómo vamos a hacer, qué es lo que sentimos, qué es lo que queremos, qué es lo que va a pasar. O sea que la alienación, se llama así, la primera posición subjetiva, es necesaria. La alienación al otro es como si yo y el otro fuéramos la misma persona. Porque el otro decide por mí, el otro habla por mí, el otro elige por mí, necesariamente porque somos bebés y no podemos decidir, dependemos del otro. Pero ¿qué pasa? Quedamos, por ejemplo, determinados por las expectativas que hay sobre nosotros y, por ejemplo, quedamos en estas expectativas, tengo que ser buena para que el otro me mire, para que el otro me reconozca, me quiera y esté acá conmigo. Tengo que ser obediente, tengo que portarme bien, tengo que hacerle caso, tengo que adaptarme a lo que el otro dice, quiere de mí. Y en un momento del complejo de Edipo les había dicho que la madre se empieza a ausentar, que esto era algo sano. Si no se ausenta nunca, estamos hablando de psicosis. Cuando hay neurosis, la madre se empieza a ausentar en determinado momento, sea porque se va a trabajar, porque además de madre es mujer, porque por lo que sea, porque quiere ir a hacer otra cosa, o porque también entiende que no se puede todo y hace lugar a un tercero. En esas ausencias, ¿se acuerdan que hablamos de que se arma la pregunta qué desea la madre, que no está acá conmigo, y qué tengo que ser yo para que me ame, me reconozca y se quede conmigo? ¿Sí? Estas son preguntas que son enigmas, sin respuesta, y que nos vamos a anticipar, porque nos angustia que la madre no esté, nos vamos a anticipar a responder qué es lo que supuestamente desea el otro de mí. ¿Sí? Como que el fantasma es una posición subjetiva que tiene que ver más con lo que el otro, lo que yo pienso que el otro espera de mí. ¿Para qué? Para que me ame, me reconozca y se quede conmigo. O sea que en los neuróticos suponemos que le debemos algo al otro, ¿sí? Los neuróticos suponemos que el otro espera algo de nosotros, como toda una suposición, porque nunca vino alguien a decir, ¿no? Como que es una interpretación, una lectura. Y entonces la pregunta, ¿qué desea la madre que no está acá, que se ausentó? Todavía no se responde, eso se responde cuando viene un tercero, ¿sí? Con el significante del nombre del padre, es el segundo tiempo del complejo de Edipo. Pero me quedo por ahora en el primero. Esto del complejo de Edipo se da en los primeros 6 años de vida, pero nos determina qué es, cómo me voy a tener que comportar frente al otro para que el otro me quiera, me mire, me reconozca, me ame, me elija. Bueno, entonces toda la primera posición es necesaria y es una alienación al otro porque siempre quedo como objeto, porque estoy siendo lo que el otro desea,
lo que yo supongo que el otro desea de mí. Es un tengo que ser así para que el otro me quiera. Por ejemplo, tengo que hacerme cargo de las cosas. Imagínense, bebés ya crecidos, digo, 16, 18, 20, 30 años, personas que ya no dependen del otro, sino independientes y que siguen en esta posición de alienación, intentando cumplir con el otro, intentando no fallarle al otro, a estas expectativas que nosotros entendemos que el otro espera de nosotros. Hay algunos casos en los que la madre o función materna le dice exactamente qué es lo que espera, ¿no? Como, no sé, quiero que seas médico, quiero que tengas una carrera, quiero que me hagas abuela, ¿no? Como que seas madre. Hay muchas veces que le dicen exactamente qué es lo que esperan. Necesito que sanes las penas de la familia, necesito que me ayudes, necesito que estés para mí. Bueno, es eso que entendemos que el otro quiere de nosotros. Les digo casos que escuché en mis pacientes. Ser la chispita, como siempre estar bien, ¿no? Estar siempre disponible para el otro. Hacerse cargo de las cosas, ¿no? Como que como la madre quizás no pudo hacerse cargo de las cosas, quien queda a cargo es ese sujeto, ese niño, esa niña, esa persona cuando crezca también. Bueno, hacer favores, como quedar en esa posición de hacer favores para que el otro me quiera. Callar, ¿no? Por ejemplo, para tener el amor del otro, no digas nada. Guárdate las cosas. Esto lo escucho un montón, ¿no? Como mucho paciente que se guarda las cosas hasta que viene al análisis súper angustiado de no puedo más, estoy que exploto, que me guardé siempre las cosas. Y esto lleva a síntomas, ¿sí? Mucho paciente que soluciona los conflictos yéndose, dejando el colegio, dejando la facultad, dejando el trabajo, abandona las parejas, las amistades, corta vínculo, corta las escenas, porque no puede decir qué es lo que le pasa, prefiere irse. Entonces eso es no tener un lugar ni siquiera para el otro. ¿Sí? Como, bueno, no hay lugar posible. Si hay un conflicto, lo soluciono no estando o callando. Cuando las personas hablamos, y es lo más importante que tenemos, la palabra. Entonces esto se llama alienación. Y la alienación empieza con el complejo de Edipo, empieza en esos primeros años como algo necesario, porque imagínense que un niño no sabe, no entiende lo que le pasa en el cuerpo, esas pulsiones, esas necesidades, frío, calor, hambre, sueño, necesidad de cariño. Entonces, en un momento se mira al espejo y mira a su madre esperando la aprobación de la madre de este sos vos. ¿Sí? Como que el niño va dependiendo de esa mirada del otro, de que le va confirmando su camino, ¿no? Como, bueno, este sos vos, este es tu cuerpo, qué lindo nene, qué bueno que sos, qué linda chica. Vos sos el amor de mi vida, vos sos lo que siempre quise, o vos sos una decepción. También aparece esto. Bueno, entonces, la primera posición subjetiva se llama alienación al otro. Lo más importante es que quedamos como objetos, porque ahí no tenemos ningún lugar a decidir. Ahí estamos todo el tiempo complaciendo al otro para sostener el vínculo. Todo el tiempo cumpliendo con el otro. Y el otro es la madre, el padre, los amigos, las parejas, los jefes, siempre, cualquier otro. Cumplo con el otro, no puedo fallarle, no me lo permito. Todo esto para sostener el amor del otro.
¿Hasta ahí se va entendiendo? Bueno, entonces, alienación es, tengo que ser así. Pero todo esto es una interpretación, o sea, puede ser que el otro me haya querido decir algo, pero se puede, digo, la palabra tiene un montón de sentidos, cada uno interpreta el sentido que quiere, que puede, pero no es que todos entendemos lo mismo, cada uno interpreta desde su historia, y entonces cuando es como algo que entendemos que sin querer, o sea, no es algo consciente, es algo inconsciente esta primera posición. Es una interpretación que siempre para, como si fuera qué lugar ocupamos, qué rol ocupamos en todos los vínculos que nos sirve para que nos quieran. Pero es algo inconsciente, el fantasma y la alienación al otro, hasta que uno en algún momento se da cuenta de, siempre me pasa lo mismo, siempre termino callándome, siempre termino eligiendo parejas que me lastiman, que me mienten, que me usan, que no quieren un compromiso, que me prometen cosas y yo les creo, pero después me terminan fallando. Siempre elijo trabajos que no me pagan bien, que no me valoran. Y ahí se da la repetición. O sea, la alienación lleva a que siempre quede en el mismo lugar frente al otro y esto me genera displacer, porque no es algo que yo elegí, es el lugar en el que yo quedé frente al otro, en el lugar que el otro me puso, básicamente, de alguna manera. El lugar donde el otro me dejó. Por ejemplo, armando el síntoma de la desconfianza. No puedo confiar en nadie. ¿Por qué? Porque hubo un otro que me falló. Y yo intenté cumplir con el otro, intenté sostener ese vínculo, pero el otro yo confié en el otro y el otro me falló. Entonces, la alienación tiene que ver con intentar complacer al otro, a pesar de que nosotros veamos que hay algo que no anda bien. Como sostener algo que capaz no tiene que ver con nosotros, desde una carrera de estudio, no sé, me pasó pacientes que quieren ser artistas, pero están estudiando electrónica, medicina, abogacía, y de golpe, no quiero esto para mí. Hago esto por mis padres, para que estén orgullosos. Bueno, esto es la alienación. Dentro de la alienación se arma el síntoma y el fantasma. ¿Sí? El síntoma de, por ejemplo, no puedo decir lo que siento, me guardo las cosas. Y el fantasma de la callada, la muda, la que no opina. Como que están relacionados síntoma y fantasma. No puedo decir que no. Es el síntoma y el fantasma es siempre elige el otro por mí. ¿No? El síntoma es eso que no puedo hacer y eso que no puedo controlar. Y el fantasma es en qué lugar quedé en el vínculo con el otro, pero no solo que quedé en lugar pasivo, sino que lo sostengo sin querer una y otra vez ese lugar. Voy a poner en pantalla para ordenar esto. Entonces, de golpe, los pacientes hablan y nos cuentan lo que pasó en el trabajo, lo que pasó con los amigos, lo que pasó con la pareja. Y en un momento, todo eso que nos cuenta tiene forma de dicho o enunciación. Dicho o enunciación, que es contar, relatar cómo sucedieron las cosas. Y en un momento, ¿qué le dice el psicólogo o el psicoanalista? ¿Y vos qué pensás? ¿Y vos qué sentís?
¿Y vos qué querés hacer? ¿Y a vos qué te pasa con eso? No puedo dormir con esta situación. No puedo comer con esta situación. Desconfío de cualquier otro, entonces no tengo amigos. ¿Sí? Entonces, a partir de lo que cuenta el paciente acerca de su síntoma, los psicólogos intervienen preguntando, ¿y vos qué querés? ¿Y vos qué sentís? ¿Y vos cómo estás? ¿Qué pensás? Y ahí estamos apuntando a un sujeto, a que hable tomando posición, a que diga realmente lo que piensa, lo que quiere hacer, lo que le pasa con esto, y lo estamos intentando comprometer con esto que le pasa, como si fuera algo pasivo. Bueno, ¿y qué querés hacer? ¿Y qué sentís? ¿Y qué pensás? Y ahí viene el momento en donde hay una pregunta. El paciente pasó de la queja, o sea, la alienación es la queja, ¿sí? La queja. ¿Por qué? Porque trae malestar esta posición. O sea, me sirvió para tener el amor del otro, la aprobación del otro. ¿No? Acá en la alienación tengo la aprobación del otro. La busco, constantemente busco la aprobación del otro, la mirada del otro que me confirma quién soy. Pero acá estoy en la alienación, escribo arriba porque no tengo más lugar. La alienación tiene que ver con las identificaciones, como que me identifiqué al otro, a lo que el otro quería de mí. Bueno, antes de seguir con lo que sigue, quiero ver si me siguen con esto de alienación. ¿Vamos? ¿Hasta ahí? Sí. Bien. Bueno, vamos a avanzar entonces. En un momento el paciente deja la queja, a partir de las intervenciones del analista, deja la queja y le pregunta, ¿y por qué venís acá? ¿Qué te anda pasando? ¿Qué te pasa con esto? ¿Qué querés hacer? ¿Qué pensás? ¿Qué sentís? ¿Desde cuándo estás así? Le hace ciertas preguntas y lo hace hablar y lo hace asociar libremente un recuerdo con el otro, una escena con la otra. Y el paciente se encuentra con la repetición, con la compulsión de repetición, diciendo, yo no puedo más con esto, pero no lo puedo controlar. Siempre me pasa lo mismo. A ver, contame, ¿con quién te pasó esto? Me pasó lo mismo con mi jefe, con mi novio, con mi anterior pareja. A los 12 años me pasó con mi hermano. Y a los 6 viene un recuerdo reprimido, a los 6 se acuerda que tal cosa le pasó con el padre. Ah, y ahí se arma una pregunta de, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Cómo corto este malestar? ¿Cómo me curo? Cuando se arma la pregunta, aparece la angustia. Imagínense una persona que tiene un fallido, que dice una palabra en vez de otra. Una paciente me quería contar cómo conoció a su pareja, quien era muy violento con ella, y se llamaba Alejandro, la pareja. Y ella me dijo, no, porque mi pareja ¿Alejandro o Alejandro? Bueno, mi pareja Alejandro, y siguió hablando, y yo la frené. Bueno, tuviste un fallido, ¿no? Alejandro. Ella quería separarse de esta pareja y no sabía cómo, porque era muy violento, tenía miedo. Entonces, bueno, con un fallido viene la angustia. Cuando se da cuenta que su inconsciente apareció su deseo, ya no el deseo del otro. Entonces, viene la pregunta subjetiva de por qué siempre me pasa lo mismo, por qué no puedo parar con esto,
Y cuando aparece la angustia, para los psicoanalistas es la brújula, o sea, es algo positivo. Qué bueno que te pudiste angustiar por esto, qué bueno que no te da lo mismo. Significa que es una oportunidad esa angustia. Porque ahora me vas a decir qué es lo que te angustió y qué querés hacer con esto. Y ahí viene la pregunta, viene la angustia a partir de esa asociación. Y lo implico al paciente, en vez de quejarse, lo pasé a que se implique, a que se comprometa con ese malestar, con ese síntoma, que me diga qué es lo que quiere hacer, qué es lo que piensa, qué es lo que siente. Y ahí pasa, a partir de la angustia, pasa a quedar expuesto, expuesta, y a tener que hacer algo distinto, porque si no es sostener algo que ya sabe que le hace mal. ¿Me siguen hasta acá? Bueno, en un ratito escucho preguntas. Entonces, hay algo que detrás de tanta repetición hay un cansancio y decir, bueno, este es mi límite. Ya no puedo más, no puedo seguir haciendo lo mismo que hice hasta ahora. Si siempre me fui y siempre me callé, bueno, tengo que empezar a hablar. Tengo que empezar a decir, ¿qué es lo que tanto te callaste? ¿Qué pasa si vos hablás? ¿Qué pasa si decís lo que realmente pensás? Y probablemente el otro me deje de hablar, se enoje conmigo, lo decepcione. Bueno, ¿y qué tiene? Habla. El otro te puede querer igual. Bueno, esto es una interpretación que hace uno de que el otro lo va a querer solo si hace lo que esperan de él. Pero la verdad es que si hablamos con los padres y le decimos, tu hijo estudia medicina porque dice que vos querías que te lleve el título, que te lleve la carrera, pero tu hijo es feliz cantando, es feliz cantando. Y te va a decir, bueno, que cante. O sea, es como te va a decir los padres, te van a decir, bueno, que sea feliz. Pero es como que a uno se le arma esa necesidad de que el otro lo apruebe. Bueno, lo que viene es la segunda posición subjetiva. Solo si en la infancia tuvieron a un tercero, solo si en la infancia se dio el segundo tiempo el complejo de Edipo, si tuvieron a alguien que le diga, podés desear otra cosa, podés perder a mamá como objeto de amor, podés perder algo y podés desear otra cosa. Entonces a partir de ahí viene la separación. Pero esta separación se da si alguien se pregunta por su padecimiento, porque se puede quejar, quejar y quejar años. Entonces, después la angustia de que quedó expuesto, porque no le da lo mismo lo que pasa, tiene que actuar, tiene que moverse a favor de lo que quiere, a favor de su propio deseo, rescatar algo de lo propio, porque toda la alienación tiene que ver con lo que el otro quiere. Y entonces la separación del otro es la segunda posición subjetiva, que es intentar empezar a pensar, sentir y actuar más acorde a nuestro deseo, más acorde a lo que nosotros tenemos ganas. Empezar a decidir qué quiero para mi vida, quién quiero ser, cómo quiero verme frente al otro. Es como que se vive como una libertad, el poder hacer lo que uno quiere y el dejar de hacer lo que esperan. Cuando el paciente dice lo que me está contando, me está relatando una escena, y yo le digo, ¿qué pensás sobre esto? Estoy enojado. Eh, bueno, entonces ahí tomó posición. Acá pasó del dicho al decir, tomó posición. Cuando me cuenta las cosas y no me dice qué es lo que piensa, qué es lo que siente, qué es lo que quiere hacer, está como objeto, está alienado. La idea
es pasar de lo familiar a lo extraño, de lo conocido a lo extraño, a lo incómodo, a lo propio. La idea es pasar de lo cómodo a lo incómodo. Bueno, más o menos es esta la idea que les quiero transmitir, empezar a rescatar algo del propio deseo para nosotros ser sujetos, nosotros decir qué es lo que queremos, qué es lo que pensamos, qué es lo que sentimos, y ahí ya es otra nueva posición. Ahí me pongo a hablar. Hacer algo novedoso, hacer algo distinto, poder responder desde otro lugar, algo nuevo. No siempre ponerme a la defensiva, sino más bien intentar explicar mi punto. Pero se trata de poder perder algo, poder perder el lugar que teníamos para el otro. Poder perder, poder no necesitar la aprobación del otro. Y si el otro no está de acuerdo, no importa, aguantar. Y si el otro se enoja, aguantar, ya va a volver, ya nos va a aceptar de nuevo en su vida. Bueno, esto se los voy a mandar después. Este cuadro se los voy a mandar. Eh, ¿se entendió un poco esto de la separación de la segunda nueva posición subjetiva? Tiene que ver con lo que realmente queremos, lo que realmente pensamos desde nosotros mismos, ya no influenciados por la mirada del otro, por lo que esperan de mí, ¿sí? Bueno, los escucho. ¿Qué les pasa con este tema? Preguntas, comentarios. Si necesitan que repita algo porque hablé un montón. Cuando el paciente les dice, estoy muy angustiado, no quiero llorar. No, llorá, porque no te da lo mismo, llorá. ¿No? Como, qué bueno que puedas llorar, qué bueno que no te adaptes, qué bueno que puedas mostrarme lo que sentís. ¿Por qué estás angustiado? Contame. Entonces, la angustia es algo positivo para nosotros, porque a partir de ahí tiene que tomar una decisión. Lo que decía Odette de la responsabilidad, pasó de la queja a la responsabilidad. Ahora ella tiene un compromiso con su síntoma. Bueno, ¿conocían este tema? Sí. Enrique, no sé si querías hablar. Sí, estaba pensando en el caso de una persona que constantemente se involucra con personas casadas o que están en proceso de separación. El punto es que durante la pandemia le mandó la mitad de su sueldo para que pudiera ella estar con sus hijos, ¿no? Y alimentarlos y sacar los gastos esenciales. Y bueno, pues yo le decía, a ver, oye, pues ella tiene un compromiso que no ha asumido, no ha terminado esa relación. ¿Qué esperas ahí, no? Y bueno, hasta se mudó cerca de su ciudad, a una hora de la ciudad donde vive esta mujer. Y yo pues, dije, no, pues quiere ofrecerle casa, trabajo y decirle vente para acá. Y la otra le dijo, no. Y ahora él se preguntaba justamente esto, ¿qué tengo que hacer para que ella me haga caso? Y yo digo, oye, ¿qué más quieres? Durante un año le diste la mitad de tu sueldo, seguramente le sigue mandando dinero, ¿no? Te mudaste a una hora de su ciudad,
mandaba para la moto, para los útiles de los hijos, para así, ¿no? Las eventualidades. Es que siento que le debo algo y no la puedo abandonar ahorita, ella que está tan angustiada y que su padre está mal y sus hermanas están peleadas con ella. Y digo, ¿sientes que le debes? Sí, porque como caballero no puedo dejar a una damisela en apuros y yo, no le debes nada. No tienes Exactamente. que, no tienes que probarle nada, ¿no? Simplemente ella debe de elegir, o antes de que ella elija, tú debes de elegir qué quieres, ¿no? Pero aunque se lo platico, se lo expongo en otras situaciones, es muy complicado, ¿no? Es No que es creo que hasta es hasta que él tenga ganas de cambiar de posición, hasta que esté preparado para poder perder el lugar que tiene para ella. Sí, en ese prepararse, dice, es que ¿qué hago? ¿Le contesto o no le contesto? Digo, es que si no le contesta, el asunto es que siempre estás disponible, ¿no? Y estaba recordando que eso vimos hace una o dos sesiones, la idea de que tú siempre estás disponible para ella. Tú eres el soltero, tú eres el que vives en otra ciudad, y yo lo que recomiendo, pues conoce a otra gente, date otra oportunidad, sal con otras personas. Es un hombre soltero, con dinero, con coche y con trabajo en una ciudad nueva, pero no lo hace, está esperando el mensaje, está esperando la llamada de ella. Ni siquiera se duerme en las noches, ¿no? Y se duerme muy temprano. No se duerme por estar esperando el mensaje o la llamada. Claro, sí. Bueno, eso es lo difícil, ¿no, Enrique? Porque uno le puede decir, le puede dar su mirada sobre su opinión, pero la cosa es que este cambio venga de él, ¿no? Como, bueno, basta, hasta acá le di mi sueldo, hasta acá quedé atado a ella, ¿no? Hasta acá, un corte, ¿no? Como un límite a esto. Cuesta. Vos se lo podés decir, pero es hasta que él quiera, hasta que él se dé cuenta de que tiene otras posibilidades y que él tenga ganas de probar otra cosa. Está buenísimo todo lo que vos le decís desde la intervención, pero él sigue repitiendo, porque seguramente tiene algún beneficio, que es cumplir con el otro, básicamente, tener ese, ese aval del otro, ¿no? Entonces, tiene que estar dispuesto a perder este vínculo o perder ese lugar de disponible, como vos decís. Tiene que estar dispuesto a eso, tiene que poder perder algo, porque todo no se puede. No puede seguir en este lazo de esta manera y además hacer algo distinto. Entonces se trata de elegir. Entonces yo lo que creo es muy interesante todas sus intervenciones, pero hay que ver si él va a tener ganas de hacer ese cambio. Mientras tanto, hay un goce. Hay algo de beneficio en ese síntoma. Y cuesta soltar esa posición porque es donde se siente reconocido. Es alguien para el otro, ¿no? Tiene un lugar importante para el otro. Sí, claro, se lamenta que no pueda darle más dinero, ¿no? O que no pueda ir, o que no pueda solucionarle los problemas. Bueno, pero tiene un beneficio en solucionarle los problemas a la chica esta, ¿no? Hay un beneficio ahí. Digo, porque si no se queda siempre en la queja, ¿no? Como que hay dos posiciones, la queja y la responsabilidad. Bueno, ahí leo lo del chat que están participando, pero muy interesante el caso, ¿no? Como para pensar, bueno, ¿dónde está el beneficio de todo esto? Porque te quejas, pero es una repetición. ¿Dónde está el límite? Gracias, Enrique. Ahí leo. Odette, en el caso de los pacientes con alexitimia, supongo primero se deberán enseñar a reconocer sus emociones y ya luego que las pudiese expresar. Claro, alexitimia, las personas que no se emocionan, no le dan lugar a las emociones. Sí, primero habría que habilitarlos a que puedan sentir, como vos decís, y que puedan reconocer y hablar de eso que sienten, pero es algo a lo que huyen,
pero la idea es rescatarlos como que no les da lo mismo, sino es una posición pasiva de objeto. Si somos sujetos no nos da lo mismo, tenemos una opinión al respecto. Entonces, sí, enseñar a reconocer sus emociones, primero habilitarlos a que puedan sentir, ¿no? No sé si te venía algún caso a la mente cuando escribías esto. Bueno, si querés, dale. A ver si se escucha. Sí, no tengo en el diario que son científicos. No se escucha bien. No se escucha bien. Tranquila, escribime que yo después te leo. Lo leo en voz alta. Escribilo tranquila que te leo en un ratito. Bueno, Denise, buenísimo, si te sirvió como para comprender un poco más Lacan. Yo sé que es complejo leer Lacan, tengan paciencia, es difícil, entiendo. Bueno, a ver, Adriana dice, esperar el ya te pensé mejor. Con este ejemplo está también preguntarse qué tanto estamos atados al gozar el sufrimiento por seguir en falta. Ah, qué interesante. A ver, ¿querés contar un poquito más cómo lo estás pensando? Gozar el sufrimiento. Sí, bueno, me refiero con el ejemplo así de Enrique. Yo tengo en lo personal una amiga, que hace más o menos 2 años, 3 años, terminó su matrimonio de 15 años. Entonces, todavía por la falta que la persona le dejó por el vínculo tan fuerte que tenía con su esposo, y que de la noche a la mañana se va o la deja, por decir así, empieza a buscar, ¿no? En otras parejas. Entonces es un constante sufrir, más sin embargo, o sea, cuando viene alguien que le ofrece lo que busca o supera pues las expectativas, o sea, está el pero no estoy preparada, pero no puedo. Entonces es como que seguir buscando lo mismo, pero seguir sufriendo todo el tiempo. Y como decía Enrique, o sea, la queja constante del por qué no soy suficiente, por qué no puedo darle más, por qué siento que a mí me falta algo como persona para poder cumplir las expectativas del otro. Pero cuando se le pone alguien que sí la supera, pues está ese rechazo, ¿no? Y volver a regresar es que mi esposo y es que no supero y es que, o sea, como que todo eso que arrastra y que pues por lo mismo de no enfrentarse está la negación y la armadura bien puesta, ¿no? Un mecanismo de defensa pues superpuesto. Así más o menos lo pensaba. Buenísimo, buenísimo, Adri. Coincido, está bueno cómo lo estás pensando. Eh, me interesa cómo le pensaste esto de la falta, ¿no? Para que uno pueda desear, tiene que haber perdido algo, algo tiene que faltar. De hecho, si vamos a cómo inicia el complejo de Edipo, los primeros tiempos en la constitución subjetiva de un sujeto, a la madre le faltaba algo, por eso se ausentó. Si la madre se completaba con el hijo o hija, entonces ahí el hijo viene a tapar el deseo, o sea, el deseo de la madre y la madre viene a tapar el deseo del hijo. Entonces ahí no hay más deseo posible porque no se perdió nada. El hecho de poder desear significa poder perder algo y elegir perderlo. Y ahí es la angustia. La angustia es perder algo. Tener que encontrarse con que algo hay que perder, con que no se puede todo, lo que hablábamos en la primera clase, no se puede todo. Entonces, Adri, sí, es interesante porque ella tiene bien claro qué es lo que no tiene que repetir, pero lo sigue haciendo y rechaza esa nueva posición frente a otro. Sí, Hay que claro, ver en qué lugar se pone ella frente al otro. Y justo, bueno, yo pues como es mi amiga, o sea,
pues te quedas corta, ¿no? O sea, no puedes como que a lo mejor meterte de más en cuanto a psicología y términos así, porque si no se enganchan. O sea, Claro. se enganchan en me estás analizando o dime más y cositas así, ¿no? Entonces sí el vínculo de amistad como que se empieza a distorsionar. Entiendo. Pero ya, bueno, ya aquí, pues, o sea, sí está la falta y bien marcado, o sea, la ausencia del complejo Edipo de su papá, o sea, con su Ah, papá. Entonces es bueno, una repetición constante pues obviamente con los hombres, porque ese es como que su fallo o lo que más angustia le genera, como que la relación con el hombre, más sin embargo, pues también está la ausencia muy marcada de la mamá. mira, Entonces, sí, interesante, o sea, Adri. sí va por ahí. Sí, sí, sí. O sea, para el neurótico todo va por... Freud, hay chistes en relación a esto de toda la culpa es de los padres. Bueno, no, o sea, en parte sí, pero también hicieron bien las cosas, o no, pero bueno, en lo que vos decís, ok, hay algo que falta de que a ella la habilite a no quedar siempre a merced de lo que el otro quiere, de lo que el otro va a hacer, y ella poder correrse de ese lugar y empezar a hacer lo que ella necesita hacer por ella misma. Si no queda siempre como pasiva de estos hombres, ¿no? Como objeto de estos hombres, donde ella nunca puede ponerse, priorizarse, ¿no? Básicamente, o que la traten mejor o algo distinto. Hay un goce, como dicen ustedes, hay un goce en esta repetición. Recuerden que el goce era la satisfacción en el propio sufrimiento o el propio sufrimiento en la propia satisfacción. Como que hay algo de beneficio en eso que me hace sufrir. Buenísimo lo que contás, Adri, y es verdad que como amiga mucho no podés decir, pero porque en realidad uno cambia cuando tiene ganas, no cuando el otro se lo marca. Ahí está la responsabilidad en juego. Muy interesante el caso. Leo lo de Odette. Según Maquinón, separa los comportamientos como rasgos y síntomas. La diferencia entre ambos es la angustia en el síntoma. Mientras no la haya, no habrá deseo de cambio. En el caso que presenta el compañero, es un rasgo, no un síntoma. Mientras no cause displacer, no deseará el cambio. En lo que dice Adriana es la diferencia entre placer y goce. El goce siempre es displacentero, pero de igual forma no se puede contener. Claro, es algo como ilimitado, como sin límite, ¿no? Como un exceso. Sé que me hace mal, pero no puedo controlar, es un exceso. Se pasa, es el desborde. Sí, habría que encontrar el hasta dónde vas a seguir aguantando esto. Referente a la alexitimia, una gran cantidad de pacientes que nos llegan al psiquiátrico la presenta y son los más difíciles de tratar en terapia. Habrá que ver de dónde viene toda esta alexitimia, ¿no? ¿Qué relación tiene con el amor? ¿Qué relación tiene con el rechazo, con la contención? Desde el psicoanálisis, ¿cómo se puede pensar la constitución subjetiva, esos primeros años, si fue deseada, si tuvo una mirada que la contenga, que no lo contenga, si tuvo una mirada que alguna vez le dio un lugar, como ir a esos primeros tiempos, que bueno, el psicoanálisis parece que va solo al pasado, pero no, es ir al pasado para ver las repeticiones, la constitución, quiénes fueron esos otros, en qué lugar quedó uno, para pensarlo en el presente, qué es lo que está trabando su deseo, y después pensar en que quede disponible energía para hacer algo distinto. Sigo leyendo. No en todos los casos la renuncia al amor, hablando de personalidades, es renunciar a la idealización del otro, como en el caso de Narciso, es renunciar a la protección, como en el caso del paranoide y el evitativo, etc.
por eso es tan difícil tratarles, ya que también es parte de su identidad. Muy bien, buenísimo, Odette, gracias. Sí, o sea, cuesta salir de ese lugar porque es donde uno se logró identificar, es donde uno puede tener un lugar importante para el otro, ¿sí? O sea, tengo una paciente que siempre termina pagándole las deudas a la madre, cuando la madre está, es joven, tiene 45 años, puede trabajar, y sin embargo, mi paciente trabaja de lunes a lunes, no se da la oportunidad ni de pensar ni en vacaciones, ni en salir, ni en tener sus propias cosas, siempre queda como manteniendo a la madre, porque esa es su identidad, ser la salvadora de la madre de todas esas deudas, y es donde se reconoce. Interesante lo que opinan. Gracias. Bueno, o sea, se trata de poner en juego la queja, ¿no? El paciente viene a quejarse. ¿Hasta cuándo? ¿No? ¿Qué quieres hacer con esto que te pasa? Perdón la hora, si alguien se tiene que ir no hay ningún problema. Yo porque quiero darles lugar a todos los que quieren opinar, pero si alguien se tiene que ir no hay ningún problema. Nos vemos la semana que viene. Pero bueno, quería darles lugar, me parece genial todo lo que están aportando para pensar hasta cuándo la queja y cómo sacar al paciente de la queja y que pueda haber un movimiento, ¿sí?, hacia algo propio, algo distinto. Por eso hablaba de lo cómodo y lo incómodo, como conmover ese sentido cerrado, esa comodidad, y que pueda haber otras maneras de hacer, de sentirse querido, pero cuidándose uno. O sea, además del amor del otro, tenemos el amor propio. Entonces, bueno, la idea de hoy era esto de pensar la elección. Uno puede decidir. Y ahí es donde se juega nuestro deseo. Y esto es gracias a como al corte con el otro y poder perder ese lugar que tenemos para el otro, aguantar si el otro se enoja, si el otro se decepciona, porque estamos haciendo algo más acorde a nuestro deseo. Bueno, de eso se trata, como de empezar a hablar, de empezar a ver qué es lo que queremos. Bueno, y esto con los pacientes, ¿no? El analista acompaña esa transición. Se dice atravesar el fantasma. Que el fantasma, esta posición, se haga consciente. Atravesar el fantasma, y Lacan juega con travesía. Travesía. Como una travesía, atravesar el fantasma. Poder dar lugar a una nueva reacción, a un nuevo lugar. Bueno, mucha información, yo sé. Todo esto lo vamos a retomar. La semana que viene nos toca secretos familiares, que es el tema. Vamos a seguir con esto de síntomas, fantasma, alienación, separación. Pero vamos a ver cómo se juega en la clínica los secretos familiares de generaciones, ¿no? Secretos que se dan desde abuelos, tíos, padres, y esto, lo oculto, el engaño, la mentira, el secreto, el no saber, cómo se vive, cómo lo viven los pacientes y qué es lo que los analistas vemos en la clínica, cómo podemos leer esto que pasa. Así que bueno, gracias por su participación, un placer, me encantaron sus comentarios. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo, si no, Rocío, Ingrid, vamos cerrando por hoy, pero muy interesante. Sí, yo creo que hasta aquí ya nos quedamos, parece que ya se resolvieron todas las dudas y nos vemos para el próximo bloque, chicos, el sábado próximo, que es el último módulo. Que tengan bonita noche, tarde, noche, y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Bueno, muchas gracias.